¿Crees que es la locura el precio a pagar por ver el mundo de una forma distinta? ¿Qué nos dice el arte sobre los demonios que esconden las personas? Desde el romanticismo, y quizá en algún momento previo también, entendemos que la locura y el arte van de la mano, que el genio, esa figura mitológica, no puede existir si la locura no habita en su interior. En el vídeo de hoy nos vamos a adentrar entre las sombras más oscuras de las mentes que consideramos más creativas. Vamos a explorar a fondo la fascinante relación entre el arte, la locura y los artistas. Como ya sabéis, quienes seguís habitualmente este canal no es divulgativo, sino que lo entiendo como un proyecto artístico y tal como decía Malevich, las cosas nuevas han de encontrar una forma nueva. Por eso, en muchas ocasiones encontrarás que hay temas que tienen que ver con mi propia vida personal o con proyectos artísticos que materializo en el mundo real y no en el virtual. El tema de hoy no tiene nada que ver, tiene que ver con lo personal, porque nace de una buena conversación. En el mundo del arte, de la literatura, solemos estar aislados. Las obras se envían como mensajes dentro de una botella cerrada que en un tiempo posterior resonarán en la mente de alguien o en el corazón, depende. De esa forma, los artistas pueden evitar confrontar preguntas que a veces son incómodas, aunque aparentemente sencillas. Y es que las preguntas sencillas son las más inteligentes. Esa conversación donde nació este tema empezó con una pregunta de ese tipo. ¿Crees que los artistas dejan de ver el mundo como un artista cuando dejan de pintar, de escribir, de tocar? Lo primero que me vino a la cabeza es, hay muchísima literatura sobre esto. Yo he tocado ese tema mientras grababa vídeos, pero nunca me he detenido a pensar profundamente en ello porque nadie me ha confrontado de esa forma tan directa. Y no hablo de las típicas referencias que saqué a relucir en aquel momento, porque es lo que hacemos los snobs, ¿no? Defendernos detrás de cientos de referencias que acuden a un mismo tema en lugar de afrontarlo a nivel personal. Por eso, hoy, en este momento, antes de empezar el vídeo, te invito a que contestes en comentarios qué piensas tú. Y por eso también este vídeo se lo dedico al artista Isa Loren, que fue quien me preguntó y quien inició al fin y al cabo este viaje a las profundidades de la locura y del artista. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No concibo la obra al margen de la vida. Esta frase de Antonin Artaud nos sirve como un enlace perfecto entre la introducción y el tema de hoy. La historia del arte y de la literatura del último siglo está llena de ejemplos donde las barreras entre obra y vida se difuminan. Es más, parece que el motivo central de cualquier disciplina artística consista en poner a prueba esta división. Escritoras como Alejandra Pizarnik o Silvia Plath, Horacio Quiroga, Bolaño, Rothko, Paul Klee, o incluso músicos tan populares como Kurt Cobain, o toda una generación de artistas conceptuales que inundaron las galerías y los centros institucionales durante los años 70, 60 y 80. Tenemos tantas referencias que son inabarcables, pero no solo en el ámbito de primera línea de batalla artística, ¿no? Ahí donde está el barro, que es un poco el tema de la poesía, la novela, las obras de arte, sino también en la tramoya, es decir, en la filosofía estética. Allí tenemos uno de los mejores ejemplos sobre este estudio entre locura y arte, que sería el de Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica. Allí Foucault analiza la locura como una experiencia y un contexto desde la literatura hasta la pintura. En ese libro, la tesis que sostiene Foucault es que la locura puede ser algo que sirve para presentarnos y representarnos a nosotros mismos. Es decir, la locura no sería un hecho natural, sino que además tiene un significado cultural, y esta perspectiva lo cambia todo. Cada sociedad inventa su propia noción de locura y por lo tanto la locura no es algo inmutable, sino que al final es un constructo social, un constructo cultural. Huele a posmodernidad. En este punto, Foucault nos va a invitar a recorrer uno de los primeros o de las primeras estructuras asociadas a la locura que él entiende que están en el Renacimiento. Y efectivamente, estás pensando en ese cuadro, bueno, no sé, ese cuadro, hay muchos, pero hay uno muy famoso, que es La piedra de la locura del Bosco. También, con el mismo título, tenemos el de Martin van Cleef el Joven, el de Jan Sanders van Hamensen, o por ejemplo, La melancolía de Durero. Desde este punto de partida, Foucault va a ver la locura en el arte como una experiencia de la tragedia, yendo más allá de la clásica interpretación de la locura como un signo de muerte, que es un poco la que teníamos tradicionalmente hasta estos ensayos de Foucault. Hay que dejar claro también que en el relato de Foucault, locura y enfermedad mental quedan diferenciadas,
que es exactamente lo que va a hacer posteriormente en el ejemplo de Magritte, que también es muy conocido dentro de los estudios de estética, a través de la disociación entre el ver y el decir, que es precisamente por eso por el cual va a escoger como representación de este concepto el cuadro de Magritte con la pipa, se ne pasa pipe. Entonces es interesante dejar claras estas pequeñas apostillas porque no estamos hablando de enfermedad mental, sino que hablamos de una interpretación de un signo. Ya lo he dicho, huele a posmodernidad. Hay que, cuando trabajamos este tipo de textos, sobre todo en la actualidad, que ya ha quedado un poco atrás esa época o esa especie de borrachera de la modernidad, para poder coger lo útil o las cosas que sí que sirven de ese periodo estructuralista o posmoderno, como quieras llamarlo, es interesante tener claras ciertas, ¿no?, como reglas de juego, porque si no también dan lugar a malas interpretaciones o puede también caer en la verborrea. Y bueno, la ventaja de mirar las cosas hacia atrás es que uno escoge con mucha mayor claridad y con mayor perspectiva. Por otra parte, también habría que destacar la importancia del humanismo para esa relación que se establecerá en la idea de genio, en el romanticismo, entre arte, locura y la figura del demiurgo, del genio romántico, que no profundizo mucho más en ella porque hay, no sé, tengo 30 vídeos dedicados al romanticismo, así que si es la primera vez que estás aquí te invito a ver esa lista porque complementa muy bien este punto. El humanismo, estamos en el Renacimiento, trataría de recuperar los valores clásicos de proporciones ideales. Digamos que reinicia el hermetismo medieval y lo potencia, estableciendo una correspondencia entre todos los seres a través de las artes plásticas. No olvidemos que los periodos los estudiamos como casillitas, pero en verdad vienen de corrientes anteriores. Es como una especie de chicle que se va estirando en muchas direcciones y en distintos lugares ocurren de formas también diferentes. Es mucho más complejo, pero así lo podemos comprender. Venimos de una época en la cual todo eso que hoy en día asociamos a dibujitos sobre la alquimia, ¿no?, eso que llamamos hermetismo, es lo que llevaba un poco la voz cantante, incluso esa idea de algo que lo unifica todo, de una especie de halo. Todas estas tendencias filosóficas que aglutinan también las artes plásticas junto con una especie de protoquímica, protofísica, protociencia, ¿no?, va a empezar a dividirse aquí, pero mantiene ese cordón umbilical. En este punto, Foucault va a estudiar el cuadro de la piedra locura del Bosco, observando la relación entre la literatura de la época y el simbolismo de la pintura que trata de expresar ese tipo de pensamientos. Además, aquí comienza a entenderse al loco como un apestado, alguien que no encaja en la sociedad. Este concepto es clave para poder desarrollar esa dialéctica entre arte y vida, pero sobre todo será clave para fijar la idea de genio a partir del siglo XIX. Decía Foucault: en cuanto a la famosa nave de los locos, ¿no es acaso una traducción directa del Narrenschiff de Brand, del cual lleva el título y del cual parece ilustrar de manera muy precisa el canto 27, consagrado a su vez a estigmatizar los bebedores y los codiciosos? Hasta se ha llegado a suponer que el cuadro del Bosco era parte de toda una serie de pinturas que ilustraban los cantos principales del poema de Brand. Este fragmento sirve también para ilustrar cómo este lienzo o esta temática de los locos, de la extracción de la piedra de la locura, en muchas ocasiones, a lo largo de la historia del arte, se ha intentado interpretar desde un punto de vista casi científico actual, como si fuese una operación quirúrgica, cuando lo más probable es que sea una operación simbólica, o que junte ambos conceptos, pero la lectura más probable tenga que ver con ese simbolismo y no tanto como una representación que se intenta hacer como si fuese la época de Rembrandt o fuese una especie de fotografía. Es por eso que hay que entender que la mirada que le damos al arte tiene que ver con el contexto. La historia del arte sirve para aplicar ese contexto. No podemos ver las cosas desde nuestro punto de vista, siempre tratando de imponerlo en un pasado. Aquí, por cierto, hago un paréntesis porque hay un escritor que es Benjamin Labatut, quien se ha hecho bastante conocido en los últimos tiempos por tener ese estilo que yo llamo estilo Wikipedia, de cortar y pegar información interesante, como si leyeses una revista, pero en un formato de novela, mezclado con ensayo y con un estilo muy, muy directo, ¿no? En muchas ocasiones me he encontrado que lo que hace es una traducción de otros textos que quizá no son tan conocidos o simplemente hace como un collage. Y esto no es para quitarle mérito, al revés, invito a mirarlo como eso, como cuando ves un collage y ves cosas que ya están hechas o que se sacan de una revista o que hay un cuadro y se le da una nueva forma con un estilo y un lenguaje diferente. A nivel literario creo que es interesante, muy accesible, y en este caso tiene un cuaderno de estos de anagrama que publican, que es como una pipa, como si fuese un artículo,
que precisamente tiene el título de La piedra de la locura, y yo creo que trata exactamente este mismo tema de Foucault, pero adaptado a eso, como si fuese un artículo pues más contemporáneo. Ahí lo dejo. Siguiendo con Foucault, a través de la lectura que le da esta pintura, queda claro que la nave de los locos sería el método simbólico de exclusión. La locura puede ser vista como una expresión trágica de finitud, entendiendo que la locura conduce a una nada existencial, porque representa una especie de fin de la condición humana. Quien está loco deja de ser una persona funcional humana dentro de lo que entendemos como sociedad, sobre todo si interpretamos ese contexto a partir del uso de la razón. ¿Quién está aquí de fondo otra vez, Es que, bueno, últimamente quien siga el canal hemos dedicado a este tema, o a esta especie de demonio en la sombra de la filosofía moderna, bastantes vídeos, ¿no? No voy a decir nada, a ver si sabes de qué estoy hablando. Lo que nos importa aquí es que en ese contexto, solo si interpretamos la humanidad o la salud mental a través de un uso correcto de la razón, las personas seríamos consideradas humanas. De modo que solo si hacemos uso de la razón y de forma correcta según lo que acordamos, estaríamos siendo considerados humanos. Si nos saltamos estas estructuras morales y sociales, estaríamos de repente entrando en el terreno de los locos. Y casualmente, o no tan casualmente, esa cualidad es la que simbólicamente se le va a atribuir al artista del siglo XIX, al artista romántico, al genio. El genio será aquel loco permitido en la sociedad porque se dedica a las artes. Y aunque en realidad el ensayo de Foucault apunta más bien hacia cómo el progreso se encargará de manifestar su victoria a través de la sublimación de la locura en una enfermedad mental, lo que nos interesaba hoy era dejar la puerta abierta a una experiencia de vida que la artista, la persona que se dedica a las artes, vivirá como un estado diferente al que se entiende como statu quo. A partir de aquí se va a quedar una diferencia muy clara. El artista parece que debe vivir sí o sí al margen de ese statu quo. Cuando hablamos de las fronteras entre arte y vida, entendemos que artista es aquella persona cuyos excesos de sensibilidad, de percepción, de obsesión, de pesimismo, incluso de narcisismo o de marginación, todas estas categorías le van a llevar a experimentar una vida alternativa a los patrones que establece su contexto. De esa forma, o a través de ese tipo de existencia, entre comillas, alternativa, le va a dar al artista la sensación de autenticidad e individualidad, porque de repente tiene mayor dificultad para establecer vínculos sociales o afectivos a niveles íntimos, siente que es diferente a lo que se supone que alguien tiene que ser. Insisto en que esto es una sensación que va a tener el artista, pero que el resto de personas que le observan parece que también le van a atribuir. Y todo esto lo deberíamos enmarcar en un contexto en el cual la sensación de sentirse comprendido y escuchado es probablemente una de las emociones más estructurales de nuestra realización vital, y es probablemente también, o sin probablemente, uno de los campos donde se ataca más para construir estos universos virtuales, ¿no? Hablamos de filtros burbujas, de algoritmos, esas cámaras de eco, el sentirse comprendido y escuchado es clave para entender el mundo que habitamos a día de hoy, no solo como aspecto humano, sino como marco virtual, social, en este nuevo mundo del siglo XXI. Esto no deja de ser curioso porque, de nuevo, hablando de ese mismo contexto, se enmarca también en un sistema que llamamos capitalismo y que tiene un orden basado en la productividad, en la mercancía, todas estas cosas que ya te sabes, y la persona que se dedica al arte debe encontrar un lugar en un sistema que en el fondo está incapacitado para valorar lo intangible. Es decir, que lo que entendemos como producciones culturales, que desde esta perspectiva del genio romántico parecería que nacen del amor al arte, de la nada, de la soledad, de confrontar un abismo, un paisaje, una experiencia personal, esa típica visión del marco que abre la puerta a la vida del artista y el espectador o la persona que está consumiendo un libro llega y se intromete, ¿no?, en esa especie de ventanita abierta. Toda esta serie de lugares comunes que entendemos alrededor del arte y de la figura del artista deben adaptarse a un sistema de producción, de mercancía y a esta serie de dialécticas que precisamente han tratado en libros como Dialéctica de la Ilustración, Theodor Adorno o Horkheimer, Theodor Adorno y Horkheimer en conjunto en este libro, también por separado Adorno en su teoría estética, los clásicos de los situacionistas o autores que han marcado el concepto de posmodernidad en esa segunda mitad del siglo XX, como Baudrillard en Cultura y Simulacro, Debord, etc., ¿no? Toda esta serie de estudios tratan un poco esta cuestión que también está de fondo.
y que sinceramente yo no puedo disociar de esa idea de genio, o incluso la relación entre arte-locura no debería separarse de este contexto económico, social o productivo, incluso civilizatorio que tendríamos alrededor. Pues bien, siguiendo por este mismo tema y regresando un poco a esa figura del arte y la locura desde una parte más psicológica, personal o artística, he escogido el que para mí es el mejor ejemplo, que no digo que tenga que ser el favorito, el más representativo, sino que es el que simbólicamente, si analizamos un poco la filosofía del siglo XX, lo que significa salud mental, arte, literatura, la influencia que ha ejercido este poeta entre tantas figuras, incluso figuras que he analizado aquí en el canal, como puede ser Nancy Spero o el propio Deleuze. De hecho, el concepto de cuerpo sin órganos nace de leer a este poeta. ¿Quién es? Venga, dímelo. Allí donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Esta frase también es de Antonin Artaud. Artaud. Otra vez, ya estamos con el puto francés. Tuve la tentación de coger a Pizarnik, Alejandra Pizarnik, porque por gusto yo creo que, no sé, pues me podría encajar más aquí. Sin embargo, Artaud creo que es la mejor elección y de verdad, es que la influencia es como, yo lo llamaría el poeta de poetas. Su influencia está tan detrás de tantas cosas que, no sé, no es tan reconocida la figura como debería serlo en el fondo. Al final, como hemos dicho, como Pizarnik, como Plath, representa perfectamente lo fascinante que resulta observar desde fuera al leer la obra de alguien, incluso si fuese observar en una pintura, no importa, porque al final Artaud también es un artista, un dibujante. Es fascinante poder observar, incluso vivir el estado de diferencia total respecto al resto de los mortales. Y aquí yo haría una postilla porque quien está leyendo observa y a la vez siente que está viviendo parte de ese estado de diferencia, y quien crea y está viendo esto o lee Artaud para inspirarse o porque también al final la mayoría de gente que a día de hoy, por ejemplo, lee libros es gente que en el fondo o escribe o tiene pretensiones literarias escondidas debajo de la cama. De ese modo, cuando leemos o estamos cerca de este tipo de poetas que a veces hemos llamado malditos, que están viviendo en ese estado de diferencia respecto al resto de mortales, nos sentimos contagiados o sentimos que nosotros también formamos parte de ese estado de diferencia. Algo muy curioso, porque esta literatura una vez está impresa y nos llega y es visible, significaría que nos está conectando a un montón de gente que probablemente esté más unida por algo que otras personas que no consideramos artistas. Y de repente esa diferencia se convierte en algo totalmente comunitario que choca con la idea de individualidad, de genio, de único, de totalmente aislado y diferente. Pero bueno, esto lo dejo aquí por si alguien le quiere dar más vueltecitas. Lo interesante, realmente, es que se acerca a un concepto heroico, pero a veces olvidamos que incluye el ingrediente de la angustia y de la incomprensión. Al final, artistas como Artaud o Pizarnik incluyen en su obra el componente de la enfermedad mental, del dolor, del sufrimiento, el trauma y la angustia como organizadores de su psique y, sobre todo, organizadores de su propia existencia. Todos estos elementos que lo único que provocan son emociones que consideramos todo el mundo negativas y que si hemos vivido un 1% de ellas y entendiendo que no tenemos a lo mejor problemas mayores de salud mental, que aquí sería difícil entrar, lo hemos pasado mal. Imagina lo que tiene que ser cuando eso llega a un abismo total. Lo que pasa es que lo estamos viendo transformado en obras que tratan de organizar la mente del propio autor o de la propia autora. Es una forma de sobrevivir. Aquí, esta parte, si alguien quiere darle un enfoque un poco más extendido, hice un vídeo sobre Alexander McQueen, lo mezclé también con un asunto así más personal quizá, y dio un vídeo de carácter un poco psicológico que aborda esta parte o esta sección. Artaud, al final, era dibujante, poeta, actor, director. Su obra puede considerarse, en definitiva, un viaje a la locura a través del arte. No hay límites, no hay fronteras. Lo que se está exponiendo de una forma premonitoria a lo que serán las artes de ese siglo XX ya más evolucionado, que no le toca vivir tanto a Artaud, es cómo el arte incorpora en la forma de vida, cómo las fronteras se están borrando, cómo él está sobreviviendo y tratando de entender algo que no es comprensible a través del arte. En medio de esa transformación de la locura en arte, se vuelve visible, se vuelve un objeto que, si viene de unas... Voy a poner aquí un ejemplo de patilla, pero
Imaginemos que hay una cuarta dimensión a la cual tú no puedes acceder, por muy empático o empática que seas, y en este caso el artista pondría un dibujo reflejado como ese cubo de 4 dimensiones que se ve, ¿cómo se llamaba esto? Tesseracto, ¿no? ¿Era? Y lo ves proyectado en una pared. De repente esa proyección de forma indirecta te permite ver aquella dimensión que a veces no es accesible para los demás. Pero que además tiene que ver con un ser humano que es como nosotros y que en el fondo también nos apunta a tú también podrías estar como yo, tú también podrías tener a alguien cerca que está como yo y tú también puedes llegar a sentir lo que siento yo a través de la palabra. En definitiva, cuando alguien observa la obra de Artaud o de alguien tipo Artaud, llega a la conclusión de forma obligatoria a entender que aquel loco nos tiene algo que decir. Es alguien que no puede ser domesticado en la cordura, en la racionalidad y que está escapando de ella a través del arte y de la literatura. Su obra acaba siendo una escapada que recorre los márgenes de la mente y de las emociones y nosotros podemos verlo, podemos incluso participar de ello, pero también significa un símbolo de transgresión a través de la vida artística. ¿Debe un artista dejarse domesticar por los sistemas de los que huye? Al fin y al cabo, esos sistemas no son quienes les hacen sentir diferentes, incomprendidos, quienes los ponen en una situación paralela a lo que entendemos como normal y que al mismo tiempo les obligan a producir de una forma contradictoria con la misma noción de arte que se impone. Esto, si nos damos cuenta, y hemos estado viendo el vídeo atentos, enlaza con la primera parte en los estudios de Foucault. Porque en el fondo la cuestión que hay aquí debajo de todo y que a mí me interesa muchísimo y es parte de lo que le da sentido a este canal, o así lo quiero entender yo, ¿no es acaso el arte una herramienta de subversión que es ingobernable, que es inmaterial, que no puede ser acaparada por ningún sistema basado en lo material? Una herramienta que tan solo necesita a la mente de una persona para transformar la realidad mientras haya alguien escuchando, y esta es la clave. Por eso empezábamos este vídeo de hoy, esta especie de vídeo ensayo, diciendo que la idea no venía de una persona que está sola en su casa y que de repente no, sino que tenía que ver con una conversación en la cual mientras haya alguien escuchando, existe la obra. Y si hay una posibilidad de que exista una obra, también existe la posibilidad de que exista una subversión, porque las mayores revoluciones, sobre todo a día de hoy, creo que se hacen desde los márgenes, desde lugares pequeños donde una idea puede transformar a una persona a través de, por ejemplo, la inspiración, no necesariamente el dogmatismo de una gran estructura organizada y política. Un acto político más útil o incluso más fuerte puede ser que en una conversación con una persona invites a alguien, o no invites, sino que esa persona se sienta inspirada, por ejemplo, o motivada a transformar una idea, a cambiar, a hacer algo, un pequeño acto que al final se transforma en una gran revolución. Bueno, aquí ya no me quiero flipar, pero es un poco también un pensamiento que tengo desde hace tiempo. A la manera de Baudelaire o de Rimbaud, del cual también tienes un vídeo aquí, hay vídeo de todo el mundo, Artaud es el poeta maldito que rechaza las normas del verso y que sublima la literatura para dinamitar con intensidad lo que ocurre detrás de su existencia. De repente, para este tipo de artistas, la poesía se convierte en una aventura de riesgo donde solo existe el salto al vacío. Otro ejemplo más contemporáneo es Bolaño. Sucede lo mismo. El precio a pagar, al final, es una existencia en tensión permanente. Y esto, de verdad, la existencia en tensión permanente creo que cualquier persona que se dedica a las artes sabe de qué va. Insisto que dedicarte a las artes a veces es, sobre todo en el mundo actual, una compaginación de la parte profesional, productiva, industrial, con esa tira y afloja entre lo personal, porque al final la obra de arte que mayor sentido tiene, normalmente no tiene una gran capacidad productiva o económica. Es difícil compaginar estas dos partes, aunque pueden suceder. Es como si para Artaud, insisto, Artaud es un símbolo nuestro, cada uno que le ponga el careto que quiera, porque lo puedes transportar donde tú quieras. Al final, esta figura del poeta maldito, vamos a llamarla así, se convierte en el cuerpo al completo al servicio del arte. En 1915, de hecho, Antonin Artaud prenderá fuego a la mayoría de sus poemas, tal y como hizo también en su momento Bacon con sus lienzos y otros tantos artistas que han necesitado destruir su obra previamente para poder reiniciar el sistema o para simplemente desaparecer. La excusa que nos puso Artaud en 1915 para poder quemar esos poemas sin hacer sentir mal a nadie, quizá para no sentirse mal él mismo, fue que debía inventar una nueva voz para poder hablar y escribir, que es la misma frase que citaba antes de Malevich. Las cosas nuevas han de encontrar una forma nueva.
De nuevo tenemos a la destrucción o al fuego como un elemento catártico. Y encontramos un espacio muy interesante que va a ser muy explotado y que tiene que ver con la pregunta que iniciaba este vídeo. Nos vamos a encontrar con la ausencia como creación, lo que existió y ya no existe porque la obra no está enmarcada, sino que se escribe al vivir. Al escribirse a uno mismo, como una existencia material, acaba también por ser finita. No hay nadie que jamás haya escrito, pintado, esculpido y modelado, construido o inventado, a no ser que sea para salir del infierno. Nada existe que se asemeja al amor como la evocación de ciertos paisajes vistos en sueños, como el cerco de determinadas colinas por una suerte de arcilla material, cuya forma está modelada con el pensamiento. Estas frases, extraídas de El arte y la muerte, de Artaud también, sirven para resumir un poco los comentarios sobre este gran artista que te invito a leer o a conocer un poco más, si ya lo conocías, para investigar este tema, porque creo que es fundamental. Teniendo en cuenta que nuestra existencia al final se puede resumir en el deseo de ser amados o aceptados, necesitamos también ese sistema operativo del romanticismo para poder sacarle el lado positivo a esta historia. Si de manera indirecta no pasamos el filtro del genio romántico, que al final, por mucho que lo hayamos criticado desde la filosofía o el arte, porque evidentemente no acaba de encajar, no acaba de funcionar como tal en nuestro sistema social, hay una parte que es inevitable a la cual la mayoría de personas que creamos queremos tocar y que por mucho que lo critiquemos en el fondo nos regocijamos en él. Es como un poco esa especie de autocompasión, de consuelo. Es una mantita que uno coge cuando ve que encajar como artista de la manera que uno piensa que debe ser el artista o incluso que le han enseñado no es posible. Y por mucho también que yo la critique, esa mantita es calentita, mola ponérsela. Por eso digo que para poder extraer alguna lectura mínimamente positiva de tanto dolor, de tanta destrucción mental que vemos en este tipo de artistas que tanto gustan y que al final se vuelven universales y clásicos, y en los cuales en muchas partes de forma más cercana o más alejada nos sentimos identificados, necesitamos un poco mantener ciertas partes del sistema operativo del romanticismo. Y por supuesto también entender que la creatividad para nosotros sigue siendo un misterio. Por mucho que intentemos crear parámetros para que no lo sea, y ahí está el debate actual de la inteligencia artificial, creatividad, autoría, que esto también está tocado en el canal en un vídeo sobre inteligencia artificial, entendemos que la mente como tal no está descifrada del todo y por lo tanto la creatividad tampoco. Y volvemos un poco a esa parte donde Freud y Jung, a pesar de sus diferencias, llegaban a la misma conclusión. Por ejemplo, Jung dice en el texto Psicología y Poesía de 1930: el misterio de lo creador es un problema trascendental que la psicología no puede explicar, sino simplemente describir. Lo mismo ocurre con el hombre creador, el hombre o la mujer. Es un enigma cuya solución puede intentarse por muchos caminos, pero siempre se intentará en vano. Y hasta aquí tendríamos la primera parte de este pequeño ensayo que escribió en su momento tras la conversación con Isa, y que en el fondo acudía a lo mismo, a una pregunta que me había revuelto lo que significa ser artista y cómo ve uno, y que al no saber responder de una forma adecuada traté de explicármelo a mí mismo, pues haciendo este recurso de los que vamos de listillos, que es escribir, preguntarse, investigar lo que otros como nosotros han dicho en algún momento y tratar de llevártelo a tu terreno y ver qué pasa, ¿no? Es una conversación viva y al mismo tiempo una conversación con los muertos. Evidentemente esto era solo una pequeña parte, luego hay otra que es mucho más personal, o que, bueno, no personal, sí, pero literaria, que no tiene sentido meterla aquí, ya que creo que esa primera parte es la que nos apunta a la gente que estemos viendo esto o que queramos rodear las conexiones que hace el canal y cada uno se lo lleva al terreno que le dé la gana. Quizá algún día me animo y saco a la luz esas partes más literarias, más personales, quizá no, pero bueno, ahí quedan. Lo que he decidido, porque hay algunas frases que había metido en medio que me gustan de otros autores, es leerlas a modo de epílogo. Una que no podemos hablar de este tema y que este verso no exista en el vídeo. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Es un poema tan breve, tan intenso y tan... Es como que un verso pueda resumir la carrera literaria de una persona. Es como, me parece brutal. Es muy difícil llegar a eso. Y es que a la vez que hablaba de Artaud, porque lo he escogido por antigüedad, por importancia a nivel masivo también dentro de lo que entendemos como cultura occidental del siglo XX, Pizarnik es la otra persona que está aquí a la sombra también. Y otra frase que no puedo resistirme a leer es de un clásico de Shakespeare en La Tempestad. Me da mucha confianza este hombre. Me parece que no tiene encima ninguna señal de ir a ahogarse.
sino que tiene perfecta cara de ir a acabar en la horca. Eso es lo que es también el poeta maldito o el artista y la locura. Creo que representa muy bien, de hecho no es casual que esta frase la escogiese Bolaño para ilustrar uno de sus poemas o de sus cuentos. No me acuerdo ahora en qué parte salía, pero está en un libro suyo. Te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, o aquí abajo siempre dejo los links en la descripción. También tienes esto en formato podcast en todas las plataformas. Y como siempre, te invito a que busques en el canal otros temas relacionados, ya que todo tiene una conexión muy profunda. A través de otros vídeos se va expandiendo y es tu mano la que puede escoger esos puntos, cómo trazarlos a través de esa especie de arqueología digital o virtual. No existe ninguna buena conversación que contenga una sola voz, así que para cerrar el vídeo de hoy te dejo el que es mi poema favorito de Bolaño, El fantasma de Edna Lieberman, recitado con la voz de Isa y acompañado de unas guitarras que grabé el otro día. Espero que te guste. Te visitan en la hora más oscura todos tus amores perdidos. El camino de tierra que conducía al manicomio se despliega otra vez, como los ojos de Edna Lieberman, como solo podían sus ojos elevarse por encima de las ciudades y brillan nuevamente para ti los ojos de Edna, detrás del aro de fuego que antes era el camino de tierra, la senda que recorriste de noche, ida y vuelta, una y otra vez, buscándola o acaso buscando tu sombra, y despiertas silenciosamente y los ojos de Edna están allí, entre la luna y el aro de fuego, leyendo a sus poetas mexicanos favoritos. Y a Gilberto Owen, ¿lo has leído? Dicen tus labios sin sonido, dice tu respiración y tu sangre que circula como la luz de un faro. Pero son sus ojos el faro que atraviesa tu silencio, sus ojos que son como el libro de geografía ideal, los mapas de la pesadilla pura. Y tu sangre ilumina los estantes con libros, las sillas con libros, el suelo lleno de libros apilados. Pero los ojos de Edna solo te buscan a ti. Sus ojos son el libro más buscado. Demasiado tarde lo has entendido. Pero no importa. En el sueño vuelves a estrechar sus manos y ya no pides nada.